pantalla. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy día, último día del invierno, ahora parte de la primavera, 21 de septiembre. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con los contenidos de cátedra que antes eran vistos en cátedra, pero que como en este semestre me corresponde solamente hacer el laboratorio de la asignatura, creo que son importantes de poder abordarlos, principalmente porque con ese contenido vamos a poder relacionarlo cuando hagamos las actividades principalmente presenciales. Entonces, como ustedes bien saben, ahora sí les comparto la pantalla. Como ustedes bien saben, la forma de abordaje que propone la terapia manual y que propone la traumatología y ortopedia sobre los pacientes son estos pasos en la evaluación, tanto de columna de extremidades. No hay en el listados de los ítems que tienen que evaluarse en aquellas patologías que son del esqueleto axial o de la columna, del esqueleto apendicular o de las extremidades. En verdad los ítems son los mismos, solamente que el enfoque, principalmente en esta estructura y función, es diferente. Porque a la hora por ejemplo, a la hora que tenemos que palpar, obviamente la palpación de las estructuras a nivel de la columna vertebral es muy distinta a la palpación de las estructuras que hay en las extremidades y obviamente hay una especificación muy propia de cada estructura en cada uno de esos ítems de evaluación. Pero, por ejemplo, en los ítems que correspondan a la valoración del dolor, la valoración del dolor en la columna vertebral y en las extremidades sigue siendo la misma. Son las mismas herramientas, la misma escala de EVA, el mismo cuestionario de McGill que se utiliza para poder valorar el dolor en esa estructura, pero en otros ítems, como por ejemplo la observación inicial, que fue la clase pasada, obviamente ahí había una diferencia enorme porque nosotros podíamos observar patrones de inestabilidad según un poco cómo visualizábamos al paciente cuando llegaba a la consulta, estos patrones flexores, extensores o de lateral shift que yo les había comentado la vez pasada. Entonces, principalmente el ítem con el que vamos a partir el día de hoy, que vamos a abordar el día de hoy, es la anamnesis y la historia de entrevista, que no cambia mucho en verdad con lo que pueden ser las extremidades, en lo que pueden ser las preguntas, pero que en ciertas respuestas que pueda dar el paciente en esa entrevista, puede cambiar el abordaje porque nosotros deberíamos evaluar ciertas estructuras de la columna vertebral antes de hacer los siguientes ítems de evaluación, principalmente como una precaución cuando el cuadro a nivel de la columna vertebral tenga algún trastorno de tipo grave. Por ejemplo, un daño de la médula espinal o lo que pudiese ser un esguince cervical o lo que pudiese ser la obstrucción de la arteria vertebral, porque me imagino que ustedes deben tener súper claro que la gravedad de la secuela que puede producir un daño a nivel de la columna vertebral es muy distinto al daño que puede producir un daño en las extremidades. Es decir, si a nivel de la columna cervical nosotros hacemos un mal abordaje de la evaluación y no le prestamos atención a ciertas características que pueda tener el paciente en torno a un cuadro grave, el paciente tiene la probabilidad o pudiese quedar con la probabilidad de quedar con una secuela que es mucho más complicada de una complicación que pueda darse en extremidades. Por ejemplo, la tetraplegia, ¿ya? O un cuadro de daño medular, por ejemplo. Entonces, en la anamnesis y la historia de entrevista, siendo de que el abordaje va a ser el mismo que en las extremidades, con las mismas preguntas, con la misma razón de pregunta, va a haber una diferencia principal en este punto que tiene que ver con la observación y el diagnóstico de estas patologías que son serias y que obviamente pueden traer una secuela bastante importante a nivel corporal, obviamente por la relación que hay de la columna vertebral con el sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver hoy día la anamnesis, historia y entrevista. Vamos a ir para acá. Entonces, yo ya lo hemos hablado, lo hablamos el semestre pasado y en verdad, más que nada, como les decía, les comentaba recién, la idea de comentar ciertas cosas de cátedra en el laboratorio es para que tengan una relación, hagan una relación mucho mejor a la hora de que tengamos que hacer las actividades de tipo presencial. Entonces,
todos los libros lo dicen, todos los documentos de semiología y de evaluación de pacientes los dicen. La historia, la entrevista y la anamnesis es la parte más importante del examen, principalmente porque es aquí donde el clínico va a poder hacer una relación certeza con las causas del dolor o con el motivo de consulta del paciente. Es decir, a través de la historia de la entrevista que tenemos con el paciente, vamos a recopilar la información que en los otros ítems, con los otros ítems adelante que siguen, vamos más que nada a confirmarlo en la generación de una hipótesis diagnóstica que vamos a ir corroborando a la medida que vamos avanzando. Entonces, como dice ahí mismo, marcado con negrita, el resto de la examinación, todo lo que venga después de la historia de anamnesis y entrevista, principalmente lo que va a hacer es confirmar y aclarar las contraindicaciones que tengan de los antecedentes entregados. Si yo, por ejemplo, al paciente no le pregunto si tiene diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, asma, alergias, etcétera, obviamente después me puede traer, la no generación de esas preguntas me puede acarrear problemas en los otros ítems de evaluación o en el mismo tratamiento o en el pronóstico o en el diagnóstico porque yo me dejé pasar aspectos de la salud que son totalmente relevantes en la evaluación del paciente. Entonces existen varias preguntas sobre la historia presente, pasada. Al paciente le interesa obviamente más el presente, pero nosotros debemos indagar también en la pasada. Las preguntas no se hacen porque sí, sino que tienen una razón y tienen una interpretación según la respuesta del paciente. Y obviamente las preguntas abarcan aspectos de todos los tipos, abarcan historia, factores físicos, mecánicos, emocionales, conductuales, médicos, qué le hace bien, qué le hace mal, ha funcionado, si se hizo un tratamiento anterior, le funcionó o no le funcionó, etc. Entonces, principalmente en lo que corresponde a la anamnesis y entrevista, las preguntas habituales que uno debería hacer como lo general es preguntar principalmente lo que ven ahí en la diapositiva. Hay que preguntar por un tema de cortesía cuál es el nombre. La edad tiene un rol súper importante porque la edad es la que va a relacionar a aquella etiología del problema de la columna vertebral desde un punto de vista degenerativo o no degenerativo, o si es traumático o es degenerativo en lo que es la diferencia. Porque, por ejemplo, es muy raro que le pudiese llegar a un paciente de 14 años con una discopatía. Uno entiende que la discopatía es un proceso degenerativo y que al ser un proceso degenerativo que puede estar asociado a múltiples causas, pero es un proceso degenerativo, no debería estar asociado a pacientes jóvenes, debería estar más asociado a pacientes más adultos de la tercera edad. Por lo tanto, obviamente la edad es una pregunta que va asociada principalmente a la relación que tiene con la etiología de la patología, si es traumática o es principalmente, como decía recién, de tipo degenerativa. Bueno, los hábitos principalmente se relacionan con los hábitos de vida saludable y no saludable. En el caso de la columna vertebral, el consumo de cigarro es una pregunta que es muy importante de hacerla porque el consumo de cigarro, de hecho, y acá no me refiero principalmente a la marihuana, entendiendo el contexto de que hoy en día el consumo de marihuana en la población chilena es bastante abundante, entonces solamente enfocado al consumo de tabaco. Hay que entender de que principalmente aquellos pacientes que tengan dolencias lumbares o dolencias dorsales de la columna vertebral, que fuman, principalmente son pacientes que sus cuadros inflamatorios tienden a perdurar en el tiempo mucho más que el paciente que no fuma. Y eso un poco está asociado a la fisiopatología hipóxica que genera el consumo de tabaco. Ustedes saben que consumir tabaco va a generar un cierto nivel de hipoxia a nivel tisular, y esa hipoxia a nivel tisular que se genera por el consumo de esta sustancia va un poco a retrasar los procesos de reparación del tejido. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y el otro hábito que también es muy importante acá es principalmente si el paciente es una persona activa o es una persona sedentaria, porque la columna vertebral, más allá del abordaje fisioterapéutico asociado a la analgesia, a la disminución del dolor y al alivio o mejora principalmente las disfunciones, siendo aún que la columna tiene una etiología que es multifactorial, es decir, un proceso emocional perfectamente podría llevar a cabo un proceso doloroso en la columna, el estado físico del paciente tiene un rol súper importante. Tener un buen core, una buena musculatura a nivel de la columna, tanto los erectores, el transverso,
oblicuo, recto abdominal, diafragma, músculos del suelo pélvico, etcétera. Obviamente eso hace una diferencia en este tipo de pacientes. Entonces, que el paciente tenga hábitos asociados al tabaco y asociados principalmente a la práctica deportiva o al sedentarismo, obviamente también es una pregunta. Acá eso tiene mucho significado en la interpretación que nosotros le damos. La ocupación, obviamente, también tiene un rol importante porque principalmente a nivel del esqueleto axial, la columna vertebral, una gran parte de su problema vienen acarreados con la postura que asocia a la persona en torno al día a día, y la mayoría de las posturas que, que, que manifiestan cada uno de los pacientes siempre están relacionados con la ocupación que realizan. Hoy en día, el nivel de dolor, el nivel de prevalencia de dolor de espalda, y no solamente de espalda baja, sino que a nivel cervical y a nivel dorsal, es mucho mayor que anterior a la pandemia, debido principalmente a que este último tiempo nosotros pasamos mucha mayor cantidad de tiempo sentados frente al computador, y tenemos menos tiempo también debido al confinamiento a poder cambiar de esa posición a través de la práctica deportiva de algún deporte o de alguna actividad física. Entonces la postura, de hecho, también relacionada con este tema de la valoración inicial en base a los patrones de inestabilidad, si el paciente tiene un patrón flexor, extensor o de lateral shift, tiene un rol importante. Hay una relación directa entre ocupación y postura, y obviamente eso está íntimamente relacionado con el trastorno que va, o el motivo de consulta con el que va a acudir el paciente. Si hubo un traumatismo o no, obviamente eso tiene una pregunta etiológica, y más que nada es un poco la asociación que va a haber entre el dolor con un factor conocido o reconocido por el paciente. Yo me caí del cuarto piso, yo me caí de acá y me golpeé la columna y por eso me duele. Nos va a facilitar obviamente la causa de por qué le está doliendo esta columna vertebral al paciente que no se quiera atender con nosotros. Bueno, su sintomatología y su localización más cronológica en el tiempo, eso también está un poco asociado entre lo que es la clínica del paciente y el tejido que está dañado. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con, todo lo que está asociado con dolor a nivel de cápsula articular, de ligamentos, siempre está asociado a dolores en el paciente cuando se mantiene mucho tiempo. Es como el paciente que tiene un daño capsular o tiene un daño ligamentoso a nivel de la columna vertebral es aquel paciente que le aparece el dolor principalmente en posiciones mantenidas durante un tiempo. Por ejemplo, pasar 2-3 horas parado en una fila y le empieza a doler la espalda. Eso es un paciente que sus síntomas y su localización más cronológica está asociado principalmente a daño de tipo capsular o ligamentoso. Los ligamentos tienen ese comportamiento, van a arrojar dolor principalmente cuando tengan que mantener una postura estática durante mucho tiempo. En tanto, por ejemplo, la sintomatología asociada al tejido muscular siempre está asociada más al movimiento. El paciente le duele cuando hace ciertos movimientos como giro, inclinación, rotaciones, diagonales, etc. Bueno, la pregunta sobre los tratamientos anteriores también ya lo hemos hablado, principalmente es una pregunta cordial, pero que ayuda mucho a que en la columna vertebral va a suceder más que en las extremidades, que los pacientes, a veces, algunos pacientes que se han atendido por usted van a venir de tratamientos anteriores, pero de tratamientos anteriores que han fracasado. Entonces, obviamente, saber qué tratamiento se hizo anteriormente en la columna vertebral y un poco reconocer desde el paciente si es que eso funcionó o no funcionó, nos va a dar una ventaja en la elección de la herramienta terapéutica que voy a hacer. Por ejemplo, si el paciente dice, ¿sabe qué, kinesiólogo? Yo me fui a hacer 10 sesiones con Juanito Pérez, y Juanito Pérez me puso corriente, me puso luz infrarrojo y me puso TENS, y con eso en verdad sigo igual. Obviamente usted no puede partir la terapia, obviamente puede usar los mismos recursos, pero no se puede quedar, no puede hacer la misma terapia que el paciente ya usó y que no le trajo resultado, que fue un fracaso principalmente en la resolución de su problema. El uso de fármaco acá también obviamente tiene un rol más importante que a nivel de extremidades, porque los pacientes que tienen daño en la columna vertebral tienden a tomar remedios o consumir remedios que son mucho más fuertes, de una acción más prolongada, de una acción más potente a nivel de corporal. Acá a nivel de la columna vertebral es muy fácil encontrarse con pacientes que puedan estar consumiendo
analgésicos de alto espectro, como el tramadol, por ejemplo, o en algunos casos que hayan sido intervenidos quirúrgicamente con la aplicación de algún corticoide, que a nivel de la columna es algo que habitualmente se observa principalmente en aquellos médicos que tienen mayor edad. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que la aplicación de corticoides más de 4 veces durante un año en un periodo de tiempo muy, muy corto, colocar 4 inyecciones de corticoides en un periodo de 6 meses, eso obviamente trae mucho más daño que beneficio. Entonces ahí hay mucha información que usted debe tener en cuenta o un poco también ir educando al paciente. ¿Cuáles son las actividades de postura, dolor y alivio? También eso está relacionado con los patrones de inestabilidad, porque el paciente, recuerden que el paciente que tiene un patrón flexor, que tiene esta flexión mantenida de la columna vertebral, como le duele en flexión, él llega con un patrón extensor, es decir, la extensión lo alivia. El que tiene patrón flexor, el patrón flexor le aumenta la sintomatología y el patrón extensor, o colocarse en una posición hacia la extensión, la alivia. Entonces, la actividad y postura de dolor alivio están altamente relacionados y de hecho los tratamientos de la columna son en flexión, no son en extensión. Y hay evidencia de que principalmente los ejercicios de patrón extensor tienen una mayor efectividad que los de patrón flexor. Y eso un poco podría ir en este ítem. Usted cuando le duele la espalda, ¿qué posición lo alivia? ¿Qué posición le empeora? Porque eso nos va a dar, si usted tiene un conocimiento acabado de mecánica de la columna vertebral, le va a dar un conocimiento mucho, mucho más al detalle de esta estructura que es la columna. Y lo último sería como el tiempo de evolución para un poco reconocer al final si el cuadro es agudo o el cuadro es crónico, y eso también obviamente permite establecer tiempos de rehabilitación acorde un poco a lo que espera el paciente. Un paciente agudo en 10 días o una semana puede que esté listo, por una sesión de quimio esté listo, porque quizá el problema no es tan grande, pero un paciente que lleva 3 sesiones con otros kines, que no le ha funcionado, que toma fármaco, que tiene un proceso emocional importante, que tiene un daño estructural importante, obviamente los tiempos de evolución van a cambiar y principalmente un poco lo que yo les planteo y siempre le he planteado es que al paciente no deberíamos verlo todos los días, al paciente deberíamos verlo ojalá 2 o 3 veces a la semana para también darle al cuerpo el tiempo necesario para poder responder a la terapia que le vamos a aplicar. Entonces, la pregunta un poco la de siempre es como, ¿qué le pasa? El paciente responde y uno después va alineando y enfocando las preguntas en torno a lo que el paciente va comentando para poder tener esta información de una manera ordenada y tener la claridad de que el paciente lo que está comentando es lo que realmente le sucede. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí, cierto? Estamos ahí, como con el ritmo de la clase bien. Bueno, ¿cuáles son las preguntas? Hay varias preguntas que se van a hacer. Dígame con sus palabras cuál es el problema, cuándo empezó el dolor, dónde empezó el dolor, cuándo aumentó, cuándo se esparció, dónde se encuentra ahora y en qué condiciones, qué cree que lo inició, cuándo duele, qué lo hace empeorar, cómo se alivia, duele de noche. Recuerden que el dolor nocturno es el dolor que te despierta de noche, que está asociado principalmente a un tema más visceral. El paciente que le duele la columna cuando come algo, obviamente es un paciente que hay que tenerle precaución, hay que tenerle mayor cuidado porque ya ha sido comentado de que nosotros como kinesiólogos vemos problemas que están asociados a la mecánica corporal, es decir, que la columna duela cuando hace flexión, extensión, inclinación y rotación. Eso es lo que nosotros evaluamos, diagnosticamos y tratamos, pero nosotros no evaluamos, diagnosticamos y tratamos, por ejemplo, a un paciente que le duele la columna cuando se come una manzana o cuando se toma una taza de té. Obviamente ahí hay una relación más visceral en torno al dolor del paciente en la columna, y que en algunos casos es muy fácil de confundirla, es decir, uno debe ser capaz como kinesiólogo de hacer los diagnósticos diferenciales en lo que es realmente un dolor de columna vertebral y lo que puede ser un dolor visceral de las estructuras que obviamente están en esta cavidad abdominopélvica, como por ejemplo los riñones. Los problemas en los riñones se confunden mucho con los dolores lumbares, entonces hay que ser capaces de hacer la relación. Recuerden que nosotros, y lo insisto, vemos pacientes con problemas mecánicos, es decir, el dolor se manifiesta en movimiento, ¿ya? No al consumo de algún alimento o a otros procesos que no están asociados con el movimiento, que se llamarían como viscerales. Así que el dolor nocturno hay que tener ojo.
Bueno, si duele o es rígido en la mañana, si el problema se agrava o se alivia al mediodía, si cómo es al final del día, si presenta hormigueos, pulsaciones, adormecimientos, si la zona de S4 de la región, que es una región perianal, está con adormecimiento, eso también obviamente hay que tener ojo. Y después hay unas preguntas más del presente que tiene que ver con describir la naturaleza del dolor, qué tratamiento ha tenido, qué mejora, si ha mejorado o empeorado con el tratamiento, etcétera, etcétera. Y después de la historia previa es que si ha tenido algo parecido antes, ha aumentado con frecuencia o severidad, se ha sentido peor, mejor, igual, toma medicamento y cuando nuevamente va al médico. ¿Ya? Eso, obviamente las preguntas ahí tienen su interpretación, con un poco ahí en la lectura pueden hacer las interpretaciones que les puede dar, pero los tips que dije recién, como anteriormente, obviamente, permiten obviamente hacer permiten hacer una hipótesis o la creación de una hipótesis que esté lo más cercana con el diagnóstico real del paciente. Así que mucho ojo ahí a las preguntas que hacen. Pero, y acá hay un tema, si el paciente en su historia, anamnesis y entrevista les comentara a ustedes que tiene algo asociado un poco a una fractura de columna, o tiene, por ejemplo, algo asociado a una mielopatía cervical es una compresión de la médula espinal a nivel de la columna cervical, o el paciente tiene rasgos que usted lo pueden llevar a un diagnóstico, por ejemplo, de una disfunción de las arterias cervicales, o una inestabilidad cervical clínica, o de hecho, aquel paciente que le duele tanto la columna y que tiene como factores psicosociales que le impiden hacer el tratamiento, usted debería, si en la anamnesis y entrevista usted recopila información que le hace pensar en estas banderas rojas y en estas banderas amarillas, hay que tener ojo. Y principalmente lo que se propone a distinto de la extremidad es que si usted en la anamnesis y entrevista identifica estos problemas que le estoy comentando, fracturas de columna vertebral, compresión de la médula espinal, alteración de la circulación sanguínea de las arterias cervicales, o una inestabilidad cervical de tipo clínica y crónica, deberían obviamente hacer lo que les voy a proponer ahora. Entonces, ¿cómo ustedes pueden pensar de que el paciente puede estar fracturado? Posiblemente podría tener en la columna vertebral una fractura. Obviamente, de manera presencial yo les voy a enseñar una manera de poder diagnosticar una fractura a nivel de la columna vertebral, pero habitualmente lo que en Estados Unidos, en Canadá, hay una escala que se llama la regla canadiense asociada a la toma de radiografía. Entonces, en Estados Unidos o en Canadá no se toma la radiografía cualquiera, porque se sabe que la radiografía tiene rayos X que no son perjudiciales para la salud del organismo, la radiación no es buena para el cuerpo, entonces no se le saca radiografía a todos los sujetos, sino que se le saca radiografía solamente a las personas que tienen una historia que está asociada posiblemente a una fractura de la columna cervical. Entonces, principalmente, ¿cuáles son los factores de riesgo que en Canadá que hacen decidir que el paciente sí o sí se debe sacar una radiografía y que, por ejemplo, en el caso de ustedes también les puede servir? Llega el paciente con rasgos de fractura de columna vertebral, y ustedes no van a seguir el tratamiento, no van a seguir la evaluación, porque al final de cuentas ustedes no deberían tratar a un paciente que está fracturado, ustedes deberían confirmar el diagnóstico de la fractura y después obviamente hay que intervenirlo a ese paciente, hay que darle la protección necesaria para que se mantenga estable la estructura y obviamente después hacer la intervención quirúrgica que la tiene que realizar el traumatólogo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que están asociados a una fractura de columna vertebral? Principalmente cuando las personas son mayores de 65 años. Si le llega un paciente que es mayor de 65 años y les cuenta, además, que tuvo un mecanismo peligroso de alto riesgo, que ahí se los va a comentar cuáles son los mecanismos de alto riesgo, usted, con que sea mayor de 65 años y haya sufrido un mecanismo peligroso, usted ya un poco podría pensar que tiene una fractura en la columna. Y además, obviamente, si tiene una parestesia, si está sufriendo de parestesia en la extremidad. Es decir, si el paciente llega con hormigueo en la extremidad superior o inferior, debido a una historia que está asociada a un traumatismo en la columna vertebral de tipo fractura, usted en verdad no debería seguir viendo al paciente y debería derivarlo ahí a un médico o a una urgencia para que sea atendido de manera mucho, mucho mejor. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de riesgo? Porque al final ya, el paciente mayor de 65 años tiene mecanismos de peligroso de riesgo y además presenta estas parestesias en las extremidades.
ojo, no es que las tres tienen que estar juntas, con que tenga uno de las tres, ya obviamente da a entender que pueda tener un mecanismo de fractura vertebral. Entonces, los mecanismos de alto riesgo, según esta escala canadiense, son caídas desde altura, superior a 5 escalones, algún traumatismo axial, por ejemplo, una zambullida, un golpe directo principalmente en el cráneo o en la cabeza, la colisión de vehículos que hayan ido a mayor de 100 kilómetros, a una velocidad mayor de 100 kilómetros por hora, es decir, si el paciente comentó que sufrió un accidente automovilístico y los automóviles iban a mayor velocidad de este dato que le estoy entregando, ya es un mecanismo de riesgo, y principalmente todas las colisiones vehiculares donde haya salido la persona suspendida o despedida, como puede ser un accidente vehicular o recreativo de moto o hasta en bicicleta. ¿Ya? Esta regla canadiense para la columna cervical, para ver si el paciente tiene fractura o no, y obviamente la confirmación a través de la radiografía, los estudios dicen que tiene un 99% de sensibilidad. Es decir, si usted le llega a un paciente sobre 65 años que tuvo ese mecanismo de alto riesgo, que además tiene la parestesia en las extremidades, es un 99% seguro de que se debe sacar la radiografía y que la radiografía va a mostrar algún rasgo de fractura. Así que por eso la importancia de lo que le estoy comentando. Cuando el paciente, en la historia clínica, ustedes pueden asociar que el paciente tiene una compresión medular, es decir, el paciente le está comentando cosas y en esas cosas que les comenta, usted un poco quiere descartar que tiene un daño a nivel medular, porque piensen que obviamente un daño medular a nivel de la columna vertebral es grave, puede dejar al paciente tetrapléjico o hemipléjico o parapléjico. Recuerden que la médula espinal llega hasta L2, entonces cualquier daño a nivel de L2 hacia arriba, desde el punto de vista óseo, puede acarrear un problema a nivel de la médula espinal, pero principalmente lo que se utiliza acá es un clúster. Un clúster es son como ítems que se van sumando, y en la medida que se van sumando, aumentan la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, los 5 hallazgos que se consideran en la mielopatía cervical es alteración en la marcha. Si el paciente cuenta la historia de una compresión, la historia está asociada con una compresión de médula espinal y además esa compresión de la médula espinal está asociada a una alteración de la marcha, ese sería uno de los 5 ítems. Después que tenga un test de Hoffman positivo, también es otro ítem. Bueno, el test de Hoffman, yo está acá como link, pero se lo voy a publicar ahí en la plataforma. El test de Hoffman es un test que principalmente lo que se hace como una especie de apretar la punta del dedo del sujeto, de la mano del sujeto que está consultando, y si la mano se le hace como una especie de chasquido, y si la mano hace un acto reflejo, se entiende que quizás está ocurriendo esta compresión medular. Se evalúa también, esa sería 2 de 5, si se evalúa los reflejos del bíceps a nivel del codo, principalmente que corresponde al segmento medular de C5. Si existe hiperreflexia de ese músculo que es el braquio radial, sería 3 de 5 en este clúster. Luego está el test de Babinski, que es pasar principalmente un pincel o algo con punta desde el talón a los dedos, y los dedos deberían abrirse. Si no me equivoco, los dedos deberían abrirse. Entonces, si los dedos si los dedos se recogen, hacen flexión, eso obviamente hace de test de Babinski positivo, y lo otro es que el paciente tenga una edad mayor de 45 años. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene uno de los 5 hallazgos que ustedes encontraron, por ejemplo, solamente mayor de 45 años, la posibilidad de que tenga una mielopatía cervical es del 31%. Después 2 de 5 es del 88%, de 3 de 5 es del 99%, y ya si tiene 4 de los 5 rasgos, es un 100% de que hay un 100% de probabilidades de que tenga una compresión o una mielopatía cervical. ¿Ya? Entonces, ojo con esto también. En lo que corresponde principalmente a la prueba para la arteria vertebral, bueno, hay mucha controversia si esta prueba se debe realizar, porque es un test para evaluar la irrigación de sangre que lleva la arteria vertebral. Recuerden que la arteria vertebral es una arteria que nace desde la subclavia izquierda y derecha, asciende por los agujeros vertebrales de los procesos transversos de las cervicales, es decir, se mete desde el agujero transverso de C7 y va subiendo por los agujeros vertebrales, y cuando llega a la altura de C0 se transforma en la arteria basilar,
que es la que va a ir por la cara anterior del puente del bulbo raquídeo y después se va a transformar en la arteria cerebral posterior. Entonces acá lo que hay que hacer de relación es que si el paciente tiene un problema en la arteria vertebral cervical, en la arteria vertebral que está a la altura del nivel cervical y hay un problema de irrigación sanguínea en esa zona, eso va a acarrear que va a haber una falta de irrigación sanguínea en la parte posterior del cerebro, todo lo que corresponde a la visión. Entonces, cuando le llega un paciente con historia de algún problema un poco de irrigación sanguínea, que él rota y se desmaya, tiene náusea, mareo, vómito, tiene problemas de visión, mucha náusea, usted debería hacer este test de la arteria vertebral para poder evaluar cómo está la indemnidad de esta arteria, porque al fin y al cabo es una arteria importante en lo que corresponde principalmente al polígono de Willis, que es toda esta estructura que está en el interior del cerebro y que se encarga de la irrigación sanguínea de este órgano del sistema nervioso central. Entonces, hay jefes de neurología del Colegio Real de Cirujanos, Real de Inglaterra, que dicen que esta prueba no es inofensiva, ¿ya? En verdad la prueba tiene características un poco de ofensiva, pero hay una progresión para ir bien. Por ejemplo, si el paciente está muy mal, hay como una primera instancia muy fácil de poder evaluarla, y después hay una posición más extrema para evaluar principalmente de aquel paciente que está sano. Entonces este autor, White, dice que también hay evidencia que al menos en un caso se produjo AVE 2 días después del resultado positivo de esta prueba. Es decir, en verdad hay evidencia de que hay que tener ojo con esta prueba de la arteria vertebral, porque hay evidencia de que realizada esta prueba, en 2 días después hay pacientes que le ha ocurrido un accidente cerebrovascular por la realización de esta arteria vertebral, porque movilizan un trombo, obstruyen la arteria más del tiempo, etcétera, etcétera, y por lo tanto hay que ser bien prudente en la realización de este test. Por eso que hay como una progresión, no hay llegar y hacer el test más complejo en una primera instancia el paciente que nosotros creemos que tiene una disfunción en esta arteria. Entonces, dado los peligros que hay en esta prueba, existe una política en relación a la no realización de la prueba. Se dice que ojalá, se dice que la prueba no es como adecuada para enseñar a los alumnos. Yo de hecho eso lo tarjé porque no creo que debe ser así. El alumno debe conocer esta prueba, debe saber hacerla, porque eso obviamente les va a permitir, si es que encuentran características de pacientes de este tipo, no seguir evaluando al paciente y derivarlo al médico que corresponde, que en este caso sería el traumatólogo. Entonces, un poco, dice ahí que no necesita hacerse en ningún paciente como parte de la examinación o pretratamiento, a menos que las técnicas de tratamiento que usted vayan a usar puedan tensar la arteria. Es decir, acá un poco se hace la sugerencia de evaluar, no solamente por evaluar, sino porque después cuando usted trate, mueva el cuello o haga alguna movilización o manipulación de la columna cervical, si usted se saltó esta evaluación, le puede traer un problema después del tratamiento. Bueno, si se efectúa la prueba, por la razón que sea, debe realizarse en cada sesión de tratamiento, donde la reevaluación rápida ha mostrado que ha habido un aumento del rango pasivo y activo. Es decir, ojalá lo pudiesen, si el paciente le da una vez esta prueba positiva, ustedes lo hicieron siempre, porque al fin y al cabo ese siempre le va a permitir tener un ambiente de seguridad en donde desempeñarse con ese paciente que tiene este problema. Bueno, no se realiza en personas embarazadas el test y tampoco se realiza en pacientes que tengan antecedentes de mareo o problemas reumatoides, porque puede en el fondo afectar más el mismo test. Y casi todas las pruebas de la arteria vertebral posterior a nivel subcraneal parece no necesidad de evaluar esta arteria. Entonces, como la sugerencia acá en resumen es que ustedes hagan el test cuando encuentren una sintomatología y una historia clínica que está relacionada con una obstrucción de tipo arterial, y que al fin y al cabo esa realización del test la hagan de manera progresiva, entendiendo de que hay un test que es muy simple y hay otro que es mucho más complejo y que coloca a la arteria vertebral en una tensión mucho mayor. Ya un poco ahí salen otras cosas en relación con esa política sobre la realización de la prueba. Entonces, todos los terapeutas, un poco acá lo comentan en el libro, todos los terapeutas que tratan la columna vertebral deberían estar conscientes de los signos, síntomas de una prueba de arteria vertebral positiva. Principalmente están asociados a náusea, vómito, mareos, sensación de migraña en el ojo, dolor de cabeza, cefalea.
¿ya? Y obviamente debe tener conocimiento sobre los primeros auxilios que hay que prestar a este paciente que tiene esta inestabilidad a nivel de la columna vertebral asociada a esta obstrucción de la arteria. Entonces, el test más fácil para evaluar la arteria cervical es pedirle al paciente que se llama la Walber Position, que principalmente que el paciente haga una extensión de cuello con una rotación luego del cuello hacia un lado. Entonces, la extensión del cuello más la rotación del cuello a algún lado pone en tensión principalmente a la arteria vertebral del lado que yo estoy rotando, y eso obviamente me permite poder a mí hacer una evaluación. El paciente que tiene un problema de obstrucción de la arteria vertebral, principalmente lo que le va a ocurrir es que le va a aparecer nistagmo. Eso es como el signo número uno de una obstrucción de arteria vertebral. El nistagmo es principalmente cuando el ojo te empieza a saltar por sí solo, son movimientos involuntarios del ojo, ¿ya? Que están asociados principalmente a una falta de irrigación sanguínea del arquis cerebelo. Entonces, como la arteria vertebral está asociada a la arteria basilar y esta arteria basilar irriga el cerebelo, si se obstruye la arteria vertebral, obviamente la clínica está relacionada con ese arquis cerebelo. Entonces, el paciente que tiene una obstrucción de la arteria vertebral, el primer signo que le va a aparecer es nistagmo, y el nistagmo es principalmente el movimiento involuntario del ojo, y la primera forma, la más fácil, es un autotest que se llama Walber Position, y que es que el paciente haga una extensión de columna cervical con una rotación a un lado, y al lado que se está haciendo la rotación es la arteria que se está haciendo obstruida, ¿ya? Es decir, es la arteria que estamos probando. Al fin y al cabo, estamos obstruyendo la arteria del mismo lado que estamos rotando, pero estamos probando a la otra. Estamos dejando, porque piénsenlo de esta manera: yo roto el cuello a la derecha, obstruyo la arteria vertebral del lado derecho, y la sangre ahora del cerebro me está llegando solamente de la izquierda, entonces estoy evaluando la izquierda, porque la derecha la tengo obstruida. No es que esté probando la derecha, sino que la derecha la obstruyo, que es el mismo lado donde yo giro el cuello, y la que estamos evaluando es la que está libre, ¿ya? Y esa que está libre, si no está obstruida, si está bien, va a entregar sangre al cerebro. Si está obstruida, van a aparecer todos estos signos y síntomas que son principalmente mareo, náusea, vómito, pero que particularmente ocurre este nistagmo, que es el movimiento involuntario del ojo. Luego de hacerle la posición de Walber, lo que podemos hacer nosotros es un test llamado el test de rotación. El test de rotación principalmente es tomarle la Profe, cabeza. Dígame, Felipe. disculpe, una consulta. En caso de nistagmo positivo, ¿el paciente sería consciente de que está moviendo el ojo o nosotros tenemos que estar viendo constantemente el ojo? Sí, ustedes tienen que estar constantemente viendo el ojo. Ah, El paciente puede sentir de que le está tiritando el ojo, pero son ustedes los que tienen que estar atentos al nistagmo, al movimiento involuntario. Felipe. perfecto, gracias, profe. Ya, y bueno, entonces el primero es un autotest. De hecho, ustedes ahora desde las casas podrían hacen la extensión de cuello y rotan, y si no se marean, no les da náusea, también en este caso, por ejemplo, yo voy a rotar a la derecha, hago extensión, roto a la derecha, ya, mi arteria entonces vertebral del lado izquierdo está bien, porque no sentí mareo, náusea y vómito. Vuelvo, descanso un ratito, vuelvo a hacer extensión, roto al otro lado, descanso de 30 segundos, obviamente. Hago extensión de nuevo, roto al lado izquierdo, obstruí la del lado izquierdo, estoy evaluando la del lado derecho, no me pasó la sintomatología, entonces estoy bien, ¿ya? De hecho, ustedes pueden hacerse la posición de Walber, la pueden hacer ustedes solo, porque es un autotest, ¿ya? Porque al final la arteria se está obstruyendo y se está evaluando a la que está libre, pero es la propia persona que hace la obstrucción, entonces no es tan extrema. Si el paciente sale bien del test de Walber, nosotros hacemos el test de rotación. El test de rotación es llevar el cuello a una rotación extrema, a lo máximo que puede rotar el paciente, y ahí lo que se hace es que el kinesiólogo le toma la cabeza al sujeto, le rota el cuello y está constantemente viendo qué le sucede a los ojos. Entonces, le tomo la cabeza al paciente, la roto hacia la derecha, estoy obstruyéndola del lado derecho, probándola del lado izquierdo, y yo como kine, que la estoy mirando en los ojos, veo la presencia de nistagmo o no. Si no hay nistagmo, ya, test negativo, seguimos a la siguiente fase de la prueba. Bueno, acá hay un poco el ejemplo de cómo se obstruye, cómo ocurre la obstrucción. Principalmente la obstrucción, si yo roto a la derecha, la obstrucción de la arteria del lado derecho ocurre principalmente por el movimiento de la faceta. Como a nivel cervical, las facetas miran hacia arriba y hacia abajo en un plano de en un plano de 30 grados, en un plano frontal de 30 grados, es como si estuvieran así como mirando inclinada la faceta.
Las facetas cervicales miran, las de abajo miran hacia abajo y hacia adelante, y las de arriba miran hacia arriba y hacia posterior, en un plano de 30 grados. Entonces, cuando yo roto el cuello hacia la derecha, la faceta del lado derecho va hacia posterior y la faceta del lado izquierdo va hacia anterior. Entonces, como ocurre ese deslizamiento, yo roto el cuello hacia la derecha, la faceta del lado derecho va hacia posterior, la faceta del lado izquierdo va hacia anterior. Es ese deslizamiento posterior de la vértebra superior sobre la inferior la que obstruye la arteria. Yo, de hecho, ahí cuando hagamos la clase presencial se lo voy a mostrar así como con una columna para que lo puedan visualizar bien, porque acá en la imagen está súper claro, está muy bien explicado, pero cuesta verlo en esta imagen. Es mucho mejor verlo en un modelo de columna vertebral, porque se ve claramente cómo se obstruye la arteria del mismo lado a la cual yo hago la rotación. Entonces, para mí es muy importante que entiendan eso, de que cuando yo hago la rotación, la del mismo lado es la que se está obstruyendo, pero esa no es la que estoy evaluando. Yo estoy evaluando a la que queda libre, porque la que queda libre, si está libre, debería seguir circulando sangre hacia el cerebro, hacia la arteria basilar y hacia la arteria cerebral posterior. Entonces, luego de que la posición de Wahlberg y el test de rotación dieron positivo, principalmente lo que se realiza es un test, es ya la prueba estándar, es como la prueba que sale en el libro. Y principalmente la prueba que está en el libro se le toma la cabeza, es un test de movilidad pasiva, que principalmente lo que hay que hacer es tomarle la cabeza al sujeto, hacer una extensión de cuello. Luego de la extensión del cuello se hace una inclinación al mismo lado de la arteria que yo quiero obstruir, y luego es una inclinación y rotación hacia el mismo lado. Entonces, inclino primero y luego roto hacia el mismo lado, y es la misma idea de lo que les comentaba antes. Se obstruye la arteria del mismo lado y se está evaluando la del lado que está libre. Si la sangre llega al cerebro, no hay nistagmo, no hay mareo, náusea y vómito, y significa que la arteria está en un buen estado de salud porque está irrigando sangre. Entonces ahí está bueno, acá está la descripción del test, cómo se hace, ¿ya? Pero yo igual se lo voy a enseñar a hacer, pero es una extensión con una inclinación y rotación al mismo lado de la arteria que quiero obstruir. ¿Ya? ¿Cuándo se tiene que hacer esta...? Bueno, y en el caso de lo último, que vendría a ser esta inestabilidad cervical clínica, el paciente que sufrió un accidente automovilístico, la inestabilidad cervical clínica tienen que entenderla como el paciente que tiene un esguince de cuello, que tiene un esguince cervical, pero un esguince cervical a la altura del ligamento transverso o de los ligamentos alares es grave, porque al final, a nivel de C0, C1 y C2 está el tronco encefálico. Entonces, si esa zona está inestable, obviamente esto puede poner en riesgo la vida del paciente, porque al fin y al cabo ahí en el tronco encefálico están los centros de control de la respiración y de la frecuencia cardíaca. Entonces, si C0, C1 y C2 está inestable y pasa a llevar al tronco encefálico, obviamente el paciente se puede morir, como en las películas cuando toman el cuello al soldado y se lo giran y se lo rompen, y el tipo muere. Ahí un poco la idea de que por qué los sujetos mueren cuando te giran el cuello tanto, es porque se está rompiendo esta integridad que hay entre C0, C1 y C2, debido a que ahí está el tronco encefálico. Entonces, ¿cuándo se debe hacer estos test de inestabilidad clínica como de 15? Principalmente hay que tener ojo con aquellos pacientes que hayan tenido un trauma reciente. Ahí sirve mucho esta regla canadiense, un poco que explica cuáles son esos traumas recientes, casi siempre asociados a una caída de altura, a una caída de impacto a nivel de la cabeza de manera axial, y principalmente a un accidente automovilístico. De hecho, si ustedes me han visto ajustar el cuello, yo siempre pregunto, ¿ha sufrido un accidente automovilístico? Y si me dicen que no, me da la seguridad para llegar y ajustar. Y cuando me dicen que sí, obviamente entro a hacer el ajuste con mucho mayor cuidado, o hago estos tests que les estoy comentando para yo sentirme seguro de que lo que voy a ajustar no cause ningún daño en el sujeto. Hay que tener ojo con los pacientes que puedan tener artritis reumatoide, porque obviamente si vamos a movilizar el cuello, lo vamos a tratar tanto lumbar como a nivel cervical. Obviamente una artritis es un cuadro que me puede generar complicaciones. Y principalmente con los síndromes de Down y con las embarazadas, también se tienen precauciones, porque la realización de estos tests que evalúan estabilidad de la columna, en el caso de los síndromes de Down y embarazadas, hay una mayor cantidad de liberación de elastina, y eso da
da como el falso positivo, es decir, se cree que el paciente está inestable, pero es su condición de síndrome de Down o de embarazada que le hace tener este aumento en la elasticidad debido principalmente a la liberación mayor de elastina en los tejidos corporales en la enfermedad o en ese momento de la vida de la mujer. Entonces, principalmente los test de estabilidad son dos. Es un test que se llama el test del ligamento transverso y un test que se llama el test del odontoides alar. Ya también les voy a subir unos videos bueno, yo les voy a subir los tests, les voy a subir los videos de varios tests que hemos visto hasta ahora, para que un poco los visualicen, sepan más o menos qué se hacen y después en la clase presencial se los voy a enseñar, pero hay dos formas de hacerlo. Los test del ligamento alar y del transverso se pueden hacer tanto sentado como también se pueden hacer acostado. ¿Cuál es la decisión de hacerlo sentado y acostado? Obviamente la facilidad que usted tenga para hacer el test, como mejor se le acomode, y también un poco de cuál es la posición mejor para el paciente. Por ejemplo, los pacientes que tienen una historia de que sí pudiese dar el test positivo, es mucho mejor hacerlo en la cama, porque si se llegan a desmayar, mejor lo tenemos, o sea, que se desmaye en la camilla acostado a que se desmaye sentado con el riesgo de caída. Entonces, también obviamente hay una consideración en torno, no solamente a usted cuál es la técnica que más le acomode, sino que si es que el test llega a dar positivo y el paciente se desmaya, por ejemplo, por la realización del test, porque la inestabilidad puede traer consigo una mielopatía cervical, una compresión de la médula o del tronco encefálico, obviamente tener al paciente puesto en una camilla le entrega mucho más seguridad a usted y al paciente que tenerlo sentado. Bueno, si el ligamento transverso está dañado, que de hecho el ligamento transverso dañado está muy asociado a fractura del odontoide. Entonces, si el ligamento transverso está dañado, lo que ocurre es que hay una inclinación anterior de la cabeza que está forzada. Entonces, hay muchas posibilidades, frente a un ligamento transverso cortado, hay mucha posibilidad de que el odontoide o la fractura de ese odontoide o esta estructura ósea pueda contactar con el tronco encefálico que está ubicado a posterior del ligamento. Y un poco ahí quizás la recomendación es que échenle una mirada a qué es lo que hace el ligamento transverso y dónde está ubicado, cuál es el origen de inserción, cuál es su función. Pero el ligamento transverso principalmente lo que evita es que el odontoides del axis haga contacto con la médula espinal en ese sector que es C0, C1 y C2. ¿Ya? Entonces, obviamente, un ligamento transverso dañado trae problemas que podrían traer perfectamente al paciente, dejarlo tetrapléjico, por ejemplo. Entonces, el ligamento puede estar roto y el individuo puede sobrevivir, pero ocurre una subluxación en el movimiento del cuello que es constante. Entonces, habitualmente lo que sucede acá es que ya tengo el ligamento transverso dañado, hay una inestabilidad clínica a nivel de la columna, pero quien me está estabilizando todo son los músculos. Entonces, el típico paciente que llega con los trapecios y todo así como muy apretado después de un accidente automovilístico, yo no puedo llegar y hacerle el masaje porque si hago un masaje del trapecio, del elevador de la escápula, relajo la musculatura, la pregunta es, bueno, ¿y quién estabiliza? Si al fin y al cabo en el interior de la columna cervical estos ligamentos no están estabilizando, no están haciendo el trabajo que tienen que hacer y es la musculatura que lo están haciendo. Entonces, ojo también con eso, porque a veces nosotros nos saltamos todo esto que les estoy comentando, llega la musculatura tensa, la relajamos porque es como lo obvio que hay que hacer con la musculatura que está tensa, pero hay que buscarle la razón de por qué esa musculatura está tensa. Y en estos casos la musculatura está tensa porque es la estructura que está haciendo la pega de ese ligamento que está dañado, que está roto. Así que la prueba del ligamento transverso termina siendo súper importante en esta historia relacionada con la inestabilidad clínica y que también están asociadas a los accidentes automovilísticos y que están asociados también principalmente a este cuadro clínico llamado whiplash, que es el latigazo cervical, ir hacia adelante y hacia atrás de manera rápida como un latigazo en los accidentes automovilísticos debido a que yo voy con el cinturón de seguridad. Existe un autotest, al igual que el test de la arteria vertebral, que es principalmente llevarse el mentón atrás, así como hacerse el doble pera, empujándose con la mano. Y este autotest provoca obviamente la tensión del ligamento transverso. Entonces, si el ligamento transverso está cortado, se siente una sensación de vacío y aparece toda la sintomatología que está relacionada con la zona: náusea, mareo, vómito, nistagmo,
sensaciones de como que aparecen estrellitas en los ojos, que es la migraña, etc. Entonces ahí está el paciente cómo debería hacerse el autotest y todo el tema. Bueno, acá está cómo se hace el test de manera ya clínica, como kinesiólogo haciendo el test. Principalmente el kinesiólogo lo que debe hacer es palpar el proceso espinoso del axis y luego hacer como una especie de cizalla entre el axis y la cabeza. Y si no hay un tope, no hay una sensación de tope y hay una sensación de vacío, la prueba es positiva y obviamente se exacerba con la clínica del paciente. ¿Ya? Acá hay un video de cómo se hace. Bueno, el test de ligamento transverso, los gringos le llaman la prueba de Sharp. Pulse, y ahí está un poco la imagen, acá hay un video igual de cómo se hace. Y en el caso de los alares, bueno, es más o menos lo mismo, se posiciona la mano del paciente en el proceso espinoso y se le pide al paciente que haga una inclinación del cuello, o sea, de manera pasiva se hace una inclinación del cuello, entonces cuando yo hago la inclinación del cuello lateralmente, yo debería inmediatamente, si el ligamento alar está en un buen estado, sentir el movimiento del axis por un tema biomecánico que también se lo voy a explicar ahí en la primera clase presencial. La primera clase presencial principalmente vamos a abordar estos tests antes de continuar con los otros ítems que es la palpación, movimiento pasivo, activo, evaluación de fuerza, etc. Ya, así que, bueno, el test de los ligamentos alares también se palpa el proceso espinoso del axis, luego se le hace una movilización pasiva, una inclinación pasiva en el cuello, y lo que debería ocurrir es que el proceso espinoso del axis debería moverse de manera instantánea, si es que están los ligamentos alares internos. Ahí un poco por qué se mueve desde el punto de vista mecánico, ¿no? Y la prueba, acá está la prueba de sentado, acá está la prueba acostado. ¿No? Todo esto se llama principalmente las pruebas de los ligamentos y la prueba de indemnidad del ligamento transverso y de los ligamentos alares. Ya, los voy a dejar hasta acá. Probablemente mañana nos vamos a ver de nuevo porque yo pensaba que iba a avanzar un poquito más. Entonces, voy a dejar la clase acá porque ya es lo que nos queda de tiempo. Y bueno, voy a finalizar primero la grabación. Y lo que es, y bueno, y lo repito el resto